Querida, no vas a creer esto, pero tu mamá ha estado sorprendentemente amable conmigo últimamente. Ha estado llamando y enviando mensajes más seguido de lo habitual. Siento que en realidad está empezando a suavizarse conmigo. ¿Has hablado con ella últimamente? Sé que las cosas no siempre han sido buenas entre ustedes. Aún recuerdo el momento en que el mensaje de Peter me sorprendió. Mi mamá, Margaret, es conocida por ser dura, incluso cruel a veces. Durante los últimos 5 años, se ha mantenido distante de la mayoría de la familia, excepto de mi hermana, Amy, para evitar conflictos. Mi esposo y yo también hemos mantenido nuestra distancia de ella. Nunca le conté a Peter toda la historia sobre el comportamiento de Margaret. Quería dejar todo eso atrás. Pero ahora, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué de repente está siendo tan amable? ¿Es real o hay algún motivo oculto? Margaret siempre ha sido manipuladora y astuta, así que no puedo evitar sentir que algo no está bien. Cuanto más lo pienso, más me molesta. Margaret ha estado pasando una cantidad inusual de tiempo con Peter últimamente, bromeando con él, charlando por teléfono, incluso invitándolo a comer. Desearía poder relajarme y esperar lo mejor, pero soy demasiado cautelosa. Intenté expresar mis preocupaciones a Peter, pero las desestimó, pensando que está bien que ella intente conectarse con él. No entiende los años de tensión que me separaron de ella. Siento que la estoy perdiendo a él, aunque lo conozco lo suficiente como para saber que no entiende lo peligrosa que puede ser. En el fondo, no puedo convencerme de que realmente ha cambiado. Peter, necesitamos hablar. Estoy realmente preocupada por la cantidad de tiempo que has estado pasando con Margaret de repente. No he sido honesta contigo sobre ella, está inestable e impredecible. Peter no parecía tomármelo en serio. ¿Cuál es el problema? Margaret y yo solo hemos estado tomando café y poniéndonos al día. No parece gran cosa. Tal vez realmente quiera arreglar las cosas. La frustración y el miedo empezaron a hervir dentro de mí. ¿Cómo no lo veía? Estaba tan dispuesto a creer lo mejor de ella, pero yo no podía ignorar los años de dolor que me había causado. Peter, por favor, ya lidié con la manipulación de Margaret antes. Sabe cómo torcer las cosas, hacer que todos duden de sí mismos. Honestamente, me asusta lo que esté tramando. No confío en ella, y no creo que debamos hacerlo. Pero mi advertencia cayó en oídos sordos. Peter seguía aferrado a su creencia de que Margaret había cambiado, de que no había nada que temer. Podía sentir un nudo apretado formándose en mi estómago, una sensación de hundimiento que me decía que nuestra relación estaba siendo puesta a prueba de una manera que no había anticipado. Al reflexionar sobre el tiempo que había pasado con Peter, recordé lo felices que habíamos sido. Habíamos enfrentado desafíos, sí, pero nuestro amor siempre había sido lo suficientemente fuerte como para superarlos. Solía creer que podíamos superar cualquier cosa juntos, pero ahora, todo se sentía incierto. Era como si la traición se hubiera infiltrado en nuestras vidas, y yo no la había visto venir. Tal vez había sido demasiado dura con él, demasiado rápida para dudar. Peter, perdón si últimamente he estado demasiado suspicaz contigo. Mi historia con Margaret me ha hecho difícil creer que ella pueda cambiar, y no debería haberte cuestionado. Eso estuvo mal. Ellen, lo entiendo, no te preocupes. Sé que las cosas han sido tensas entre tú y tu mamá. Entiendo lo inquietante que debe ser para ti. En ese momento, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi interior. La comprensión de Peter, su disposición a perdonar, me dio un alivio que no esperaba. Gracias, Peter. Realmente quiero intentar confiar en ella otra vez. Tal vez podamos superar esto juntos. Nos abrazamos, y por un momento, sentí que todo podría estar bien. Pero justo cuando la tensión parecía levantarse, Peter soltó una bomba que me heló hasta el fondo. Por cierto, Margaret nos invitó a cenar con ella y a mí. Quiere arreglar las cosas. Ellen, cree que podría ayudar a sanar a la familia. Creo que podría ser un buen paso adelante. Mi corazón latió rápidamente cuando Margaret extendió esa invitación repentina. Algo en mi mente se encendió, despertando una sensación profunda de incomodidad. No podía quitarme la sensación de que había algo más en esa cena de lo que parecía a simple vista. Sentí que era una trampa. Le insistí a Peter que tuviera cuidado, tratando de expresar mi incomodidad, pero me resultaba difícil explicar completamente la sensación incómoda que tenía. Quería estar abierta a sanar las cosas, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Amy siempre había sido la cómplice de mi mamá, y mi instinto me decía que estaban tramando algo a sus espaldas. La expresión de Peter pasó de la curiosidad a la preocupación, pero no conseguí que me entendiera completamente. A pesar de mis advertencias, acordamos ir. 2 semanas después, me encontré parada frente a la casa de mi mamá por primera vez en 10 años. La cena con Peter,
Margaret y Amy se sintió como entrar en un capítulo desconocido e inquietante de mi pasado. Era como abrir una caja que había permanecido cerrada por mucho tiempo. Al entrar, Margaret y Amy me recibieron con grandes sonrisas y palabras halagadoras. Actuaron como si nada hubiera cambiado, ofreciendo calidez y cumplidos que, para ser honesta, solo me hicieron sospechar más. El tono de Amy me pareció raro, demasiado dulce, demasiado ensayado. Dejé a un lado mi incomodidad, diciéndome a mí misma que debía concentrarme en reconectar con la familia, aunque no se sintiera completamente genuino. La cena transcurrió sin problemas, o al menos eso parecía. Reímos, compartimos historias y nos pusimos al día sobre los años que habían pasado. Sin embargo, bajo la superficie, algo no encajaba. Los ojos de Amy se detenían demasiado tiempo en Peter, y los elogios que le daba eran excesivos, casi como si estuviera intentando demasiado hacerlo sentir en casa. No podía quitarme la sospecha de que algo estaba ocurriendo, pero seguía diciéndome a mí misma que debía mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. La inquietud dentro de mí no desaparecía, a pesar de mi confianza en Peter. No podía ignorar la palpable tensión que flotaba en el aire. Amy intentó apartarlo para conversar a solas 2 veces esa noche, lo que me hizo sentir aún más tensa. A medida que la noche avanzaba, su atención hacia Peter se volvía cada vez más notoria. En un momento, incluso insinuó que yo podría estar controlándolo demasiado. Rápidamente defendí nuestra relación, enfatizando la confianza que teníamos, pero la incomodidad en mi pecho seguía ahí. Algo no estaba bien, y la cena me dejó inquieta. Las siguientes 3 semanas parecieron confirmar mis preocupaciones. De repente, Amy me envió un mensaje, expresando lo agradable que había sido vernos a Peter y a mí recientemente. Le agradecí la invitación, y ella sugirió que nos reuniéramos, solo las hermanas, para ponernos al día, aunque siempre había sido cautelosa con Amy, especialmente por nuestro pasado. No había cruzado ninguna línea importante durante la extraña cena. No estando segura de sus intenciones, acepté reunirme con ella para tomar un café, esperando entender de dónde venía. Amy rápidamente llevó la conversación hacia las relaciones, lo que hizo que mi estómago se tensara. ¿Por qué estaba tan de repente interesada en Peter? Cuando nos encontramos en la cafetería, no pude evitar preguntarme si las personas realmente podían cambiar. Saludé a Amy, con la incomodidad colgando entre nosotras. Parecía genuinamente interesada en reconectar, mencionando cuánto extrañaba nuestro vínculo. A pesar de mi malestar, quería creer que esto era un intento sincero por reconstruir nuestra relación. Sin embargo, la conversación pronto dio un giro incómodo. Amy comenzó a hacer preguntas incisivas sobre mi matrimonio, específicamente cómo conquisté a Peter. Me sorprendió su enfoque en él, y cuanto más preguntaba, más sospechosa me sentía. Sus preguntas parecían enmascarar un interés más profundo, y no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Eventualmente, Amy admitió que estaba buscando consejos sobre relaciones. Quería entender cómo había conseguido a alguien como Peter. Su curiosidad sobre cómo conquistar el corazón de un hombre levantó inmediatamente las alertas. Comencé a preguntarme si esto no se trataba en realidad de reconectar. La Amy que solía conocer nunca se habría fijado tanto en estrategias para las relaciones. Era lo suficientemente inteligente como para saber que el amor no se trataba de trucos o fórmulas. Entonces, ¿qué era lo que realmente quería? Amy, le dije, tratando de ser honesta. Tener una relación exitosa no se trata de trucos o manipulación. Se trata de una conexión real, confianza, entendimiento. Pero incluso mientras lo decía, no podía quitarme la sensación de que sus preguntas no solo eran sobre relaciones en general. Estaba enfocada en algo específico, en alguien específico. Amy se movió incómoda en su asiento, su mirada desviándose mientras jugueteaba con su taza de café. Ahora estaba claro, algo no estaba bien. Los viejos dinámicas familiares habían resurgido. Margaret, mi madre, probablemente estaba detrás de todo. Amy finalmente confesó que mamá la había estado presionando para que se estableciera, incluso comparando su vida con la mía. Amy se refirió a mí como la chica princesa, alguien que tenía todo resuelto. Fue entonces cuando me di cuenta, mamá nunca me había perdonado por rechazar sus manipulaciones todos esos años atrás. A medida que Amy seguía preguntando sobre los gustos, disgustos y preferencias de Peter, mis sospechas se profundizaban. Le di respuestas vagas, reacia a revelar demasiado, pero era obvio que ella intentaba recopilar información, y cada vez que mencionaba a Margaret, mi malestar crecía. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Peter en la cocina, haciendo un bocadillo. Le pregunté casualmente sobre su interacción con Amy, y mencionó su relación distante. Me sorprendió,
Él no había hablado de esto antes. La semana siguiente, noté más señales preocupantes. Peter parecía más distante, pasando más tiempo en el trabajo y dándome excusas interminables para no estar en casa. Al principio lo dejé pasar como si fuera solo por su trabajo, pero el patrón comenzó a hacerse evidente. Algo estaba cambiando, y yo lo sentía. Luego, después de semanas de silencio, mi mamá me contactó, me preguntó cómo había estado, y el mensaje me golpeó como una ráfaga de aire frío. ¿Por qué me estaba contactando ahora? Hola, mamá, espero que estés bien. Las cosas han estado ocupadas por aquí, pero todo está bien. Por cierto, algo emocionante se viene pronto. Tal vez te haga repensar algunas cosas del pasado. El mensaje de Margaret despertó una mezcla de curiosidad y ansiedad en mí. ¿Qué estaría planeando ahora? Pensé. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Aún así, quería dejar la puerta abierta a una mejor relación. Tal vez era hora de que finalmente aclaráramos las cosas. No estoy segura de a qué te refieres, pero hablemos pronto. Realmente quiero solucionar las cosas entre nosotras. Su respuesta fue vaga pero extrañamente tranquilizadora. Está bien, no te preocupes. Solo digamos que obtendrás lo que es justo. Espero que estés bien. No pude evitar sentirme incómoda después de leer su mensaje. ¿Qué quería decir con justo? Y como si eso no fuera suficiente. No sabía que esto era solo el comienzo de una pesadilla que no vi venir, el comienzo del fin de mi matrimonio. Cuando Peter llegó a casa esa noche, no esperaba nada fuera de lo común, pero en el momento en que entró, algo se sintió raro. Ellen, necesitamos hablar. Hay algo importante que tengo que decirte. Peter, ¿qué pasa? ¿Te ves molesto? ¿Está todo bien? Él dudó por un largo momento, como si las palabras le pesaran. Luego, finalmente habló. No sé bien cómo decirlo, pero he tomado una decisión. Voy a terminar nuestro matrimonio. Ellen, me he enamorado de otra persona. Mi corazón quiere lo que quiere. Sus palabras me golpearon como un puño en el estómago. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. ¿Divorcio? ¿Y alguien más? Mi mente giraba mientras luchaba por procesar lo que me estaba diciendo. Nunca vi esto venir. ¿De quién estaba hablando? La mirada de Peter bajó como si estuviera avergonzado, pero sus siguientes palabras me destrozaron por completo. Lo siento, Ellen, nunca quise hacerte daño, pero es a mí. Hemos estado viéndonos, y nos vamos a casar. No puedo imaginar mi vida sin ella. No podía respirar. La habitación parecía cerrarse a mi alrededor. Mi hermana. La traición me atravesó de maneras que no podía describir. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, y cada gramo de fuerza se desvaneció de mi cuerpo. Abrí la boca para hablar, pero las palabras no salieron con facilidad. Mi propia hermana. Peter, ¿cómo pudiste hacerme esto? La incredulidad en mi voz era casi asfixiante. No podía entender cómo había pasado esto. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? El hombre que amaba, y la hermana en la que confiaba, habían destrozado todo. Me está enfermando, escupí, incapaz de contener la furia. ¿Cómo pudiste traicionar a nuestra familia así? Ellen, necesitas entender, dijo Peter, su voz firme pero sin remordimientos. Amy y yo estamos felices juntos. Tu mamá nos está apoyando. Ella nos está ayudando financieramente para que podamos comenzar nuestra nueva vida. Sus palabras me golpearon como un cuchillo, cada una hiriendo más profundamente que la anterior. Y luego me di cuenta, mi mamá, ella había planeado esto. Había tramado separar a Peter de mí y destruir todo lo que teníamos. La confianza que tenía en ella, en Amy, en todo lo que pensaba que era sólido, se rompió en un instante. Mi familia entera, que una vez fue la gente en la que me apoyaba, se había vuelto contra mí. La traición era más allá de lo que podría haber imaginado. Peter continuó, explicando lo felices que él y Amy estaban, como no podían esperar para construir un futuro juntos, pero yo no estaba escuchando, no podía. Mi mundo entero se había desplomado, y apenas podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Cómo había todo salido tan mal? El amor que sentía por Peter se había ido, reemplazado por una ola abrumadora de ira y desamor. Esto no solo era una traición a nuestro matrimonio, era una traición a todo lo que alguna vez compartimos. Mis manos temblaban de rabia. No podía ni mirarlo sin sentirme enferma. Peter, le dije, mi voz temblando pero firme. Después de todo lo que hemos pasado, ¿me traicionas con mi propia hermana? Lárgate, ahora. Lo siento, Ellen, pero no puedo irme así. Necesitamos hablar de esto. Necesitamos encontrar una forma de seguir adelante. Quiero que también encuentres felicidad. Podía sentir mi pecho apretarse, un nudo de incredulidad y furia subiendo.
No, ya no hay nada de qué hablar. Has roto todo, nuestra confianza, nuestro matrimonio. No soporto mirarte. Vete, ahora. Esto no se siente bien, Ellen. No quiero. No me importa lo que quieras, le respondí, cortante. Solo vete. Lo observé recoger sus cosas. Mi corazón un torbellino de emociones, ira, traición, dolor, y algo aún más profundo que no podía nombrar. Verlo caminar hacia la puerta parecía surrealista, como una mala pesadilla de la que no podía despertar. Pero esto no era un sueño, era mi realidad. Antes de irse, Peter se giró hacia mí por última vez. Ellen, lamento mucho todo. Nunca quise hacerte daño de esta forma. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón el perdonarme. No respondí. Mi cuerpo se sentía como plomo. El dolor era tan abrumador que no podía hablar. Solo logré decir, necesitas irte. Cuando Peter salió de nuestra casa, el peso de todo me aplastó. Estaba sola, traicionada por el hombre en quien confiaba, y por la familia en la que siempre me había apoyado. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Qué había hecho para merecer esto? Las lágrimas llenaron mis ojos mientras caía al suelo. La cruda realidad de mi vida rota me arrollaba. ¿Cómo iba a salir de esto? ¿Podría reconstruir mi vida? ¿Podría confiar de nuevo? Esa misma noche, otro golpe llegó, esta vez de mi madre. Ellen, solo para que lo sepas, he ganado. Ahora Peter es mío, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Él está atado a nosotros para siempre. Nunca volverás a ser feliz. No puedes escapar de mí. Su mensaje fue una bofetada en la cara, y me quitó el aliento. Lo leí una y otra vez, tratando de entender lo que estaba diciendo. ¿Esto está pasando de verdad? ¿Cómo mi propia madre podía ser tan cruel? ¿Cómo podía regodearse en mi dolor, usando a Amy para quitarme a Peter? Se sentía como una pesadilla, de la que no podía despertar. ¿Qué hice yo para merecer una madre como esta? Mamá, tus acciones me han lastimado, pero no van a definir quién soy. No voy a dejar que destruyas mi vida más. Esta fue tu última oportunidad. Peter puede haberse ido, pero ahora soy más fuerte. Encontraré mi propia felicidad, y no dependerá de nadie más. Con eso, la bloqueé. Fue la última vez que hablé con mi madre. Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Estaba relajándome en la sala cuando de repente, hubo un golpe en la puerta. Cuando la abrí, me quedé congelada. Peter estaba al otro lado, su rostro una mezcla de culpa y desesperación. Avancemos 5 días, y hubo otro golpe en la puerta. Esta vez, cuando la abrí, el rostro de Peter estaba contorsionado de ira y frustración. Peter, ¿qué haces aquí?, pregunté, sintiendo la tensión elevarse. Pensé que ya habíamos aclarado todo. Si necesitamos hablar, podemos hacerlo a través de nuestros abogados. Por favor, solo vete. No actúes como si no supieras nada, Ellen, me respondió, su voz cortante. ¿Por qué no me dijiste que tu mamá tenía problemas? Oh, ¿no sabías lo que estaba pasando? Amy quiere acceso a mi cuenta bancaria. Tu mamá y Margaret no nos dejan en paz, y me tratan como basura. Me estoy volviendo loco. Mi corazón se hundió. Oh, Peter, eso es terrible. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Peter parecía exasperado, caminando de un lado a otro. Ellen, ¿sabías que tu mamá tenía problemas? ¿No pensaste en mencionarlo? Exhalé lentamente, tratando de mantener la compostura. Intenté advertirte. He estado lidiando con los problemas mentales de mi mamá durante años, y Amy solo hizo las cosas peores. No quería involucrarte en ese caos, pero no me escuchaste. El rostro de Peter se suavizó, el arrepentimiento se reflejó en él. Amy y Margaret han hecho mi vida miserable, y ese dinero que tu mamá me prometió, no está por ningún lado. Me han mentido, Ellen. Nunca quise que te involucraras en ese ambiente tóxico, dije en voz baja. Intenté protegerte del caos de mi familia. Pensé que te evitaría el dolor, pero ahora veo que me equivoqué. La expresión de Peter cambió, una mezcla de culpa y tristeza. Ellen, ahora lo entiendo. Estuve equivocado. Lo siento. Por favor, dame otra oportunidad. Haré lo que sea necesario. Por un momento, parte de mí quería decir que sí, pero entonces, el peso de la traición en nuestro matrimonio me golpeó de nuevo. No podía olvidar lo que había pasado. Desafortunadamente, Peter, no hay futuro para nosotros, dije firmemente, mi voz estable a pesar del dolor en mi pecho. Lo siento, pero es hora de decir adiós. Peter intentó argumentar, me suplicó, e incluso se encolerizó, pero me mantuve firme. Había pasado demasiado tiempo dejando que las personas me pisotearan, aprovechándose de mi amor y lealtad. Tenía que ponerle fin.
por mi propia paz mental. Finalmente, nos separamos, de manera amigable pero dolorosa, por doloroso que fuera. Tomé la decisión de cortar permanentemente los lazos con mi madre. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. El universo me había mostrado la importancia de defenderme. No fue fácil, pero sabía que era necesario. Me lancé a un nuevo comienzo, conseguí un nuevo trabajo, me mudé a otro país, y poco a poco comencé a sanar. El amor volvió a encontrarme, de una forma que nunca imaginé, y esta vez, sabía que era real. Más adelante este año, me volveré a casar. Y no podría estar más emocionada por lo que me espera en este nuevo capítulo de mi vida. Hola, soy Ellen, tengo 29 años y recién me casé. Mi esposo, Bobby, tiene 31 años y trabaja en una oficina. Nuestra historia dio un giro inesperado cuando, sin previo aviso, Bobby decidió que su hermana menor, Doris, se mudara con nosotros. Acabábamos de comprar una casa de 500,000 pesos, una que habíamos diseñado especialmente como recién casados. Desde que nos comprometimos, Bobby y yo estuvimos involucrados en cada detalle del diseño y el mobiliario de la casa, emocionados de por fin asentarnos juntos después de nuestra boda. Pero al mudarnos, me sorprendió la cantidad de cosas de Bobby que llenaban nuestro espacio. Bobby, ¿de verdad es necesario todo esto?, pregunté, sintiéndome abrumada. Sin perder el ritmo, él soltó una bomba. ¿No te lo dije? Doris se va a mudar con nosotros. Me quedé completamente desconcertada. ¿Por qué se mudaría Doris ahora? ¿Acabamos de casarnos?, pregunté, sintiéndome frustrada y dolida por la falta de comunicación. Bobby minimizó mis preocupaciones, diciendo, no es gran cosa. Doris es familia, y es solo una situación temporal. Quiere quedarse en la casa nueva. Protesté, señalando que no habíamos discutido esto antes, pero Bobby me ignoró y siguió desempacando. Luego, en un tono más molesto, dijo, si tienes un problema con esto, puedes irte. Doris se queda, así que deja de quejarte. Quedé atónita por su respuesta y amenacé con llamar a mi hermano para que me respaldara. Bobby retrocedió rápidamente. Espera, no lo llames. Mira, Doris no estará aquí para siempre. Solo necesita un lugar donde quedarse hasta que encuentre un trabajo y su propio lugar. ¿Puedes entender eso? Todavía estaba molesta, pero acepté a regañadientes, sugiriendo, está bien, pero ¿puede Doris quedarse en la habitación de invitados? Bobby dudó y murmuró, sí, aunque su incomodidad era evidente. Después de un día caótico de desempacar, logramos acomodar a Doris en la habitación de invitados, y Bobby y yo intentamos disfrutar de un brindis tranquilo por nuestra nueva casa. Justo cuando nos estábamos relajando, el timbre sonó tarde por la noche. Bobby corrió a abrir la puerta y, para mi sorpresa, Doris estaba allí, mientras yo estaba en la cocina, en pijama y claramente sin ánimo de recibir visitas. Bobby gritó, oye, Ellen, Doris está aquí. Forcé una sonrisa y la saludé. Bienvenida, Doris. ¿Qué haces aquí tan tarde? Con una sonrisa atrevida, Doris respondió, ¿no puedo llegar a casa cuando quiera? Enséñame mi gran y espaciosa habitación. Hermano, siguió a Bobby a la habitación de invitados, pero inmediatamente comenzó a quejarse. Esto no es lo que prometiste. Dijiste que era más grande. Subió corriendo las escaleras, buscando otra habitación. Los seguí, solo para encontrar a Doris en mi sala de trabajo, declarando, esta debería ser mi habitación. No pude contener mi frustración. Esta es mi sala de trabajo. No puedes tomarla, exclamé. Bobby, siempre el conciliador, intervino. ¿Por qué no? Solo haz que esta sea la habitación de Doris. La situación se estaba saliendo de control, y sentía que los cimientos mismos de nuestro matrimonio estaban siendo desafiados. Me mantuve firme. De ninguna manera. Intenté encontrar un compromiso, sugiriendo que Doris se mudara a la habitación de al lado, la que Bobby había designado como su espacio de trabajo. Era espaciosa y le daría suficiente espacio. Señalé hacia ella, pero Bobby reaccionó de inmediato, visiblemente molesto. No esa habitación. He estado esperando usarla. Incluso escogí el papel tapiz yo mismo. De ninguna manera, respondí, ya perdiendo la paciencia. La única otra opción parecía ser la habitación que teníamos planeada como cuarto de niños en el futuro, que estábamos usando como habitación de invitados. Doris, aún insatisfecha, me espetó. Vaya, eres algo más, ¿no? No escuchas al jefe de la casa. Bastante atrevida para alguien que depende de él para comer. Sus palabras dolieron, y no pude evitar pensar, ¿quién es el verdadero aprovechado aquí? Exhausta y emocionalmente agotada, me retiré a la sala, esperando disfrutar de un poco de tranquilidad. Podía escucharlos discutiendo en el fondo,
pero lo ignoré hasta que Bobby entró furioso. «Siempre te opones a mí, actuando tan altanera», gritó, agarrando la botella de vino y dando un trago. «Si no puedes escucharme, entonces lárgate. Yo soy el jefe de esta casa, y me estás subestimando». Se marchó de la habitación, con Doris siguiéndolo de cerca. Sintiéndome abrumada, decidí llamar a mi hermano. Contestó rápidamente, aunque sonaba molesto. «¿Estás enojado?» «Hermano, ¿estabas durmiendo?» «Perdón», pregunté, dándome cuenta de que había llamado durante una discusión con su esposa. Se rió amargamente. «¿Qué pasa? ¿La mudanza salió bien? Lamento no haber podido estar ahí. ¿Todo está bien con tu esposa? Supongo que no la dejas esperando, ¿verdad?» Mientras le explicaba la situación, Doris mudándose sin previo aviso, rechazando la habitación de invitados, y la manera en que Bobby y Doris me trataban, mi hermano se mostró preocupado. «Parece que te están tratando como una sirvienta», dijo, con tono serio. Me reí tratando de disimular mi frustración. «Soy tu hermana, ¿verdad? ¿Una sirvienta? Si creen que pueden lograrlo, que lo intenten». Él soltó una risa leve, pero añadió, «Buen punto, pero si algo sale mal, llámame». Nuestra conversación cambió cuando él me reveló algo impactante. Su esposa había estado viendo a otros hombres que conoció en un sitio de citas y tenía un amorío. Lo descubrió cuando ella le envió por error un mensaje que era para su amante. Bobby ya lo había sospechado por un tiempo, y después de obtener la confirmación, la enfrentó, le quitó el teléfono y la envió a casa de sus padres. Planeaba visitarlos al día siguiente para resolver las cosas. Acordamos mantenernos en contacto y apoyarnos mutuamente en nuestras dificultades. Después de colgar, me concentré en desempacar las cajas restantes, esperando a que Bobby y Doris regresaran. Cuando finalmente lo hicieron, estaban borrachos y de buen humor. Mientras seguía ordenando las cajas, se acercaron a mí con lo que creían era una idea brillante. «Movamos nuestro dormitorio al de Doris, y cada uno de nosotros dormirá en nuestras salas de trabajo. ¿Qué te parece? Es un buen plan, ¿no? Solo despeja la habitación para Doris mañana». Hice una pausa antes de responder. «¿Hay algo que necesito?» La voz de Doris cortó mis pensamientos mientras intentaba procesar todo. «Tengo hambre. ¿Puedes hacer algo de comer?», llamó desde el otro lado de la puerta. No respondí. Estaba demasiado emocionalmente agotada como para contestar. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermano. Era sobre la reunión con el abogado de mañana. Respondí con un sticker de «OK», apenas manteniendo los ojos abiertos. Antes de darme cuenta, me quedé dormida, rendida por el cansancio. Pero me despertó de golpe la voz fuerte de mi esposo, rompiendo el silencio. «¿Ni siquiera hiciste comida para Doris? ¿Y solo estás ahí acostada?», gritó. No me molesté en responder. En su lugar, levanté en silencio el acuerdo por escrito que habíamos hecho. Él lo vio. Su expresión cambió al procesar lo que estaba pasando. Se volvió hacia Doris. «Dejémosla por hoy. Se ve mal. Hablaremos de esto mañana. No estoy enferma. Solo cansada de esto», murmuré, dándome la vuelta y tratando de ignorar el caos a mi alrededor. A la mañana siguiente, salí de la casa sin decirle una palabra a Bobby. Ni siquiera me molesté en despertarlo. Conduje directamente a la casa de mi hermano. Cuando llegué, parecía que no había dormido en días, con los ojos rojos y cansados. Antes de cualquier cosa, lo ayudé a alistar a sus hijos y los llevé al jardín de niños. En el camino, charlaron inocentemente, contando cómo su mamá se había ido después de otra pelea. «Mami fue la mala, se fue y nos dejó. Lloramos y lloramos», me dijeron con la habitual sinceridad infantil. Los tranquilicé. «Si se sienten solos, siempre pueden llamar a la tía». Sí, su alegre sí, dejó claro que no estaban tan afectados como su papá. Después de dejar a los niños, mi hermano y yo fuimos al abogado. El abogado confirmó que el teléfono de mi cuñada contenía más que suficiente evidencia para un caso de divorcio, incluyendo fotos, videos y mensajes de sus aventuras. Mi hermano parecía derrotado pero aliviado al saber que tenía una base sólida. Compartió su versión de los hechos y, cuando llegó mi turno, expliqué los problemas que estaba enfrentando en casa. El abogado me dio algunos consejos prácticos sobre cómo manejar la situación y, después de la reunión, mi hermano me llevó de vuelta a casa. «Pronto discutiremos el divorcio. Si necesitas algo, no dudes en llamarme», dijo antes de irse. Al entrar en la casa, me encontré con un desastre. La cocina estaba hecha un caos, encimeras grasientas, platos sucios apilados. Intentaron hacer el desayuno, pero solo dejaron más trabajo para mí. Me quedé allí, mirando el desastre, sin saber si debía limpiarlo o enfrentarlos por ello. Justo en ese momento, apareció Doris,
con voz cortante. ¿Dónde estabas? ¿No hiciste el desayuno? Bobby tuvo que irse al trabajo con hambre. Esto es inaceptable, espetó. Respiré hondo antes de responder con firmeza. No soy tu sirvienta. ¿No aprendiste a limpiar después de ti misma? A ella no parecía importarle, pero no iba a dejar que me arrastrara a otra discusión. Pero eres la esposa, insistió Doris, siguiéndome mientras caminaba hacia mi habitación. Cuando Bobby y Doris todavía se mostraban altaneros cuando llegó mi familia, pero la presencia de mis hermanos cambió de inmediato la energía en la habitación. La actitud confiada de Doris vaciló, y se puso pálida, reconociendo claramente el cambio de poder. Oh, Doris, pensé que ibas a echar a mi familia, dije, con una voz firme pero cargada de sarcasmo. Ella no respondió, solo negó con la cabeza débilmente. Bobby también parecía menos seguro de sí mismo ahora. Mi hermano mayor, de más de 1,80 metros de altura, con su corte de cabello al ras y cuerpo musculoso, dejó clara su presencia. No solo era intimidante por su estatura, sus años como competidor y entrenador de judo dejaban en claro que podía defenderse si era necesario. Mi hermano menor, igualmente imponente, compartía su aspecto. Los dos habían sido figuras memorables en mi boda, y ahora eran una fuerza sólida e inquebrantable a mi lado. Mi hermano mayor se rió, su voz resonando con diversión. ¿Qué? ¿Nos van a echar a nosotros? ¿No son ustedes los que deberían irse?, dijo, dirigiéndose a Bobby y Doris. Doris, aún intentando mantener su actitud desafiante, respondió, sí, mi hermano va a divorciarse de su inútil esposa. Ahora, por favor váyanse. Mi hermano menor respondió de inmediato, ¿qué? Ustedes son los que se van. No, esta es la casa de Ellen, ¿verdad? Fue construida con su parte de la herencia de nuestro padre y está a su nombre. Mientras continuaba la confrontación, mi madre, que había estado ordenando la cocina, comentó, ¡ay, qué desorden! Luego añadió, con un aire casual, no alarguen la conversación, vayan al grano de una vez. Tomando la señal, mis hermanos enfocaron su atención. Tenemos dos asuntos que discutir hoy, dijo mi hermano mayor con firmeza, su voz no dejando espacio a discusión. Con eso, se les pidió a Doris y Bobby que se sentaran, y la conversación real estaba por comenzar. La tensión en la habitación era palpable, y mientras mi familia se preparaba para abordar los temas, sentí como un alivio recorría mi cuerpo. Mi familia siempre había estado ahí para mí, y este momento marcaba el inicio de retomar el control de mi vida. Había llegado a un punto de quiebre, y no iba a permitir que Bobby y Doris dictaran las condiciones de mi existencia ni un minuto más. Ahora era el momento de que escucharan toda la verdad, y de dejar en claro que no iba a retroceder. Mientras mi hermano lidiaba con la devastación de la traición de su esposa, la atmósfera en la habitación cambió. Había un peso pesado en el aire, y mi atención volvió a Bobby y Doris. Ambos habían estado tan arrogantes momentos antes, pero ahora, al ver la realidad de lo que enfrentaban, parecían perdidos. El manejo firme de la situación por parte de mi hermano no dejaba espacio para discusiones. Doris, que había intentado defender su posición con amenazas y bravatas, ahora se retiraba por completo, apresurándose a empacar y salir. La tensión era palpable, pero estaba claro que tanto Bobby como Doris estaban atrapados en una red de mentiras que no habían anticipado, y su actitud confiada se había desmoronado por completo. Bobby, aún intentando entender todo, vaciló en su defensa, pero estoy casado con Ellen. No puedo irme así, no me voy a separar. Su voz temblaba al hablar, su arrogancia anterior ahora reemplazada por incertidumbre. El timbre de la puerta sonó, rompiendo el silencio, y cuando abrí la puerta para ver a mi cuñada parada allí, con lágrimas corriendo por su rostro, todo encajó. Bobby, al darse cuenta de quién era, entró en modo de negación. Su confusión era evidente mientras tartamudeaba. ¿Cómo supiste dónde vivimos? Por favor, solo vete a casa hoy. Pero mi hermano no lo permitió. Su voz estaba cargada de desdén cuando se dirigió a Bobby. ¿Olvidaste la cara de mi esposa? Se giró hacia Bobby con una mirada fulminante. Este es el segundo asunto que necesitamos discutir. Mientras la tensión aumentaba, mi hermano mayor sacó la evidencia del romance de Bobby con su esposa, mostrándole a Bobby que lo habían atrapado. El aire parecía congelarse cuando el rostro de Bobby se despojó de color. ¿Quieres decir que ella? Su pánico era palpable, pero ya era demasiado tarde. La verdad ya estaba sobre la mesa. Parece que mi esposa está embarazada de tu hijo, dijo mi hermano, de manera tajante. Tiró la evidencia sobre la mesa, y con frialdad final, declaró, para mí, es divorcio, nada menos. Doris, al escuchar esto,
Pareció darse cuenta de la magnitud de la situación. El miedo nubló su rostro, y en un intento desesperado por no ser arrastrada más en el lío, soltó: voy a empacar mis cosas y regresar a la casa de mis padres. Intentó huir, pero mi hermano menor intervino: tenemos un camión cargado con cajas. Empieza a empacar ahora. Yo traeré las cajas. Doris vaciló, pero bajo la mirada severa de mi hermano, finalmente cedió y comenzó a empacar. Mientras tanto, mi hermano mayor le entregó a su esposa los papeles del divorcio, junto con una pluma. Sus palabras fueron firmes, y no había espacio para negociación. Firma los papeles del divorcio, ordenó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba los papeles, pero sabía que no había forma de escapar. La voz de mi hermano se mantuvo resuelta mientras hablaba. Eso es lo que los niños quieren, tu opinión no importa. Su tono era firme, y con un sollozo, ella firmó los papeles. La próxima vez, cuídate del niño que tienes en tu vientre. No voy a pedir manutención, pero no muestres tu cara a mis hijos, a menos que ellos quieran verte. No los voy a detener cuando crezcan, añadió, sus palabras duras pero claras. Mientras mi cuñada se arrodillaba, pidiendo perdón entre lágrimas, no pude evitar sentir el peso de lo que acababa de suceder. Mi hermano había estado viviendo con el dolor de esta traición durante demasiado tiempo, y ahora, en este momento de claridad, todo se desmoronaba. Fue una escena difícil y emocional, pero también un recordatorio de hasta dónde llegarían las personas para proteger lo que amaban, su familia, su integridad. En medio de todo esto, la atención volvió a mí, con mi familia ahora firme y las mentiras expuestas. Era mi turno de abordar el lío que había sido mi vida con Bobby y Doris, y al mirar a mi alrededor, supe que la decisión de enfrentar todo de frente había sido la correcta. El caos, el dolor, la incertidumbre, todo era parte de despejar el camino para lo que vendría después. A medida que el polvo se asentaba y el caos de los últimos días llegaba a su fin, finalmente pude sentir que comenzaba a entrar un sentimiento de alivio. La decisión de seguir adelante con el divorcio, a pesar de los ruegos de Bobby, había sido la correcta. Estaba claro que su arrepentimiento llegó demasiado tarde, y ningún montón de disculpas o gritos desesperados podría deshacer el daño que había causado. Cuando mi hermano me entregó los papeles del divorcio y me instó a que Bobby los firmara, supe que mi camino estaba claro. Le indiqué a Bobby que firmara sin dudar, consciente de que esa era la única forma de recuperar el control sobre mi vida. Su renuencia era evidente, pero al final, no tuvo más opción que cumplir. Los documentos adicionales de compromiso que mi abogado había preparado, que requerían que Bobby y Doris me compensaran por los daños que habían causado y prometieran no regresar a mi casa, reforzaron la contundencia de nuestra separación. Ver los hombros de Bobby caer mientras subía a empacar sus cosas fue un momento de cierre. El hombre que alguna vez pensó que podía manipular la situación ahora era solo una sombra de la persona que fue, incapaz de escapar de las consecuencias de sus acciones. El comentario irónico de mi hermano sobre obtener una licencia de matrimonio para Bobby y Doris solo añadió una capa amarga de humor a la situación. Estaba claro que Bobby había esperado escapar de la responsabilidad, pero estaba atrapado en una red que él mismo había tejido. Mientras mi hermano le entregaba la licencia de matrimonio a su esposa y le decía a Bobby que la firmara, no había manera de escapar de la magnitud de su traición. Sus lágrimas y sus palabras de rendición reflejaban lo desesperado que estaba. No había manera de huir del desastre que había creado. Una vez que todo estuvo empacado y cargado en el camión, mi familia y yo finalmente pudimos respirar con alivio. La casa, que antes estaba llena de tensión y engaños, ahora sería el lugar donde podría comenzar de nuevo. Mi madre, siempre la pacificadora, sugirió vender su casa y mudarse con mi hermano menor, mientras que mi hermano mayor vendió su casa y planeaba mudarse con sus 4 hijos. La idea de comprar mi casa con los ingresos de sus propias viviendas era una oferta generosa, y aunque me bromearon sobre construir una nueva casa para mi próximo matrimonio, insistí firmemente: estoy bien con un departamento. Con un sentimiento de esperanza y emoción, decidimos adoptar un perro, algo que los niños siempre habían querido. A pesar del pasado de la casa y los recuerdos que guardaba, estábamos creando un nuevo capítulo, uno lleno de amor, risas y la promesa de días más felices por venir. En cuanto a Bobby y Doris, su destino estaba sellado. 8 meses después, Bobby se casó con mi excuñada, y se mudaron con sus padres. Las consecuencias de sus acciones eran claras. Bobby se vio obligado a trabajar incansablemente para pagar los daños que habían causado a mi casa, mientras que Doris, que inicialmente trató a su nueva cuñada como una sirvienta, la empujó hasta el borde del colapso mental. En un cruel giro del destino, la madre de Doris finalmente la echó de su casa, y cuando ella recurrió a Bobby en busca de ayuda, él la culpó fríamente por su caída.
El marcado contraste entre la soledad de Doris y mi nuevo comienzo con mi familia no pasó desapercibido para mí. Mientras ellos se ahogaban en su propio lío, yo estaba rodeada del amor y apoyo de mi familia. Nos habíamos unido, más fuertes que nunca, y a pesar del doloroso pasado, estábamos construyendo una vida llena de felicidad y esperanza. Bobby y Doris habían perdido todo lo que daban por sentado, mientras que yo había ganado un nuevo sentido de libertad, paz y el apoyo inquebrantable de mi familia. El contraste era un recordatorio agudo de cómo la traición y el engaño pueden desgarrar a las personas, mientras que el amor y la lealtad pueden sanar incluso las heridas más profundas. Creciendo, nunca imaginé los giros y vueltas que tomaría mi vida. Mi nombre es Julie, y este es mi viaje. Nacida de padres agricultores trabajadores, aprendí desde pequeña la importancia de la diligencia. Mi infancia consistía en días de escuela seguidos de tardes trabajando en el campo. Los fines de semana estaban llenos de reuniones familiares y quehaceres, momentos simples que eran profundamente gratificantes. Graduarme de la escuela secundaria marcó un cambio fundamental en el camino de mi vida. Mis padres, siempre esperanzados por mi futuro, me animaron a buscar educación superior. Julie, dijo mi padre una noche durante la cena, tu madre y yo creemos que deberías experimentar más que solo la vida en el campo. Deberías considerar la universidad. Su apoyo abrió un nuevo capítulo para mí, llevándome a una ciudad bulliciosa que se sentía como un mundo completamente diferente en comparación con el tranquilo ritmo de la vida rural. La universidad no solo trataba de lo académico, me presentó a una variedad diversa de individuos, cada uno con ambiciones audaces e historias únicas. Fue allí donde conocí a Terry, un chico carismático que veía la vida como una gran aventura. A diferencia de los chicos del campo que conocía, Terry soñaba con escapar de la rutina del trabajo duro, imaginando una vida llena de ocio y disfrute. Encontré su perspectiva estimulante y pronto nos volvimos inseparables. Nuestra relación floreció rápidamente, y pronto surgieron conversaciones sobre el matrimonio. Cuando compartí la noticia con mis padres, fueron solidarios pero cautelosos. Insistieron en conocer a Terry, queriendo entender al hombre que había capturado mi corazón. Aunque mi padre tenía sus reservas, las desestimé, cegada por el amor y la emoción de nuevos comienzos. Con la generosidad de mis padres, Terry y yo celebramos una hermosa boda, y ellos nos ayudaron a instalarnos en un apartamento en la ciudad. Queremos que empieces sobre bases sólidas, dijo mi madre, sus ojos brillando con lágrimas mientras los abrazaba, prometiendo hacerlos sentir orgullosos. Los primeros años de nuestro matrimonio se sintieron idílicos. Terry y yo construimos nuestras vidas juntos en la ciudad, abrazando nuestra nueva rutina. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a surgir señales sutiles de descontento. Terry expresaba con frecuencia su desdén por visitar la granja de mis padres, quejándose de los quehaceres y los olores rurales. Desestimé estos comentarios, atribuyéndolos a su crianza urbana. 3 años después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada. Mientras estaba emocionada, la tibia reacción de Terry insinuó dudas más profundas. Esperaba que solo fuera un choque inicial y que eventualmente aceptara la idea de ser padre. Mis padres, siempre solidarios, nos colmaban de regalos generosos, desde un auto nuevo hasta vacaciones. Con el tiempo, veo las señales que perdí, pistas que quizás indicaban problemas más profundos que acechaban bajo la superficie de nuestra vida aparentemente perfecta. El viaje que emprendí, moldeado por los sueños y esperanzas de mis padres y entrelazado con la perspectiva contrastante de Terry, me enseñó sobre la naturaleza impredecible de la vida y la intrincada red de relaciones. Terry a menudo daba por sentada la ayuda de nuestros padres, comentando despectivamente, para eso son los padres. Cuando nació nuestro hijo, Russell, estaba completamente encantada con él. Aunque Terry hacía esfuerzos, adaptarse a la paternidad parecía ser un desafío para él. Crecía frustrado durante los llantos nocturnos de Russell, exclamando, ¿no puedes mantenerlo callado? Algunos de nosotros tenemos que trabajar por la mañana. Intenté mantener la paz, recordándome que ambos aún estábamos aprendiendo a navegar la paternidad. A medida que la renuencia de Terry crecía, nuestras visitas a la granja se volvieron menos frecuentes y más tensas. Se quejaba siempre que mi padre pedía ayuda con los quehaceres, particularmente cuando se trataba de arreglar el tractor. No soy un mecánico, por el amor de Dios, protestaba. Sin embargo, mi padre se mantenía paciente, guiándolo a través de cada paso mientras Terry torpemente manejaba las herramientas, claramente fuera de su elemento. Luego, dentro de un año, ocurrió una tragedia. Mis padres fallecieron inesperadamente. Estaba devastada, encontrando poco consuelo en los torpes intentos de Terry por consolarme. Todo estará bien, dijo, dándome una suave palmadita en la espalda. Pero sus siguientes palabras me sorprendieron.
al menos nos dejaron la granja. Quedó claro que estaba más enfocado en la herencia que en nuestra profunda pérdida. En medio de mi dolor, Terry sugirió que vendiéramos la granja. Podríamos comprar una gran casa en la ciudad y vivir como reyes. Propuso una noche durante la cena, agotada por la tristeza y las demandas de la maternidad. Me sentí demasiado cansada para discutir y accedí a regañadientes, convenciéndome de que apoyar a mi esposo era lo que debía hacer. Con unas pocas firmas, el legado de mi familia fue entregado al mejor postor. Las ganancias de la venta fueron a nuestra cuenta conjunta, y Terry estaba encantado. «Estamos asegurados para toda la vida», Julie exclamó, su emoción arraigada en la perspectiva de una vida libre de trabajo duro. Reducimos nuestras horas y, al principio, se sintió como un sueño. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, noté que la motivación de Terry se desvanecía. Comenzó a renunciar a trabajos con frecuencia, siempre echándole la culpa a sus jefes o a las exigencias del trabajo. «No soy un esclavo», argumentaba cada vez que planteaba preocupaciones sobre nuestras finanzas. «Relájate, Julie, estamos asegurados para toda la vida. ¿Por qué matarnos trabajando?» A medida que Russell crecía, se graduaba de la secundaria y de la universidad, y comenzaba su propia vida, me sentía orgullosa y un poco sola sin él cerca. Un día, mientras leía el periódico, encontré un artículo sobre una exitosa planta de producción de concreto propiedad del tío Willie de Terry. Emocionada, llamé a Terry. «¿Viste este artículo sobre tu tío Willie?» Su reacción fue inmediata y dura. «No quiero escuchar sobre ese viejo tirano», espetó. Conocía la historia, o al menos la versión de Terry, sobre cómo sus padres habían muerto, dejándolo con sentimientos complicados acerca de su familia extendida. Al mirarlo, me di cuenta de cuánto de nuestras vidas se había moldeado por su perspectiva y cuánto había comprometido a lo largo de los años para acomodar sus deseos. Me hizo reflexionar sobre el verdadero costo de las decisiones que habíamos tomado juntos. Terry era solo un niño cuando perdió a sus padres, y su tío Willie lo acogió. Con el tiempo, lo había pintado como una figura dominante que lo empujó a entrar en el negocio familiar sin considerar los sueños de su sobrino. Nunca escuchó lo que quería. Me había confiado Terry hace mucho. Siempre se trataba de lo que él pensaba que era lo mejor. Así que me fui a forjar mi propio camino. Ahora, mientras veía a Terry descansar en su bata de baño bien entrada la tarde, comencé a preguntarme si había más en su historia de lo que dejaba ver. Un día, mientras lo observaba reclinado cómodamente, me atreví a decir: «Quizás es hora de hacer las paces, Terry. Han pasado años. Las personas pueden cambiar». Su respuesta fue inmediata y feroz: «¿Hacer las paces con ese control freak? De ninguna manera, Julie. Simplemente déjalo». Dejé el tema, pero su intensa reacción me inquietó. Insinuaba un profundo pozo de ira y resentimiento, haciéndome cuestionar qué otras cargas podría estar llevando y qué partes de su historia permanecían ocultas. Un tranquilo domingo, escuché a Terry por teléfono. «No me interesa su vida, y no me concierne», espetó antes de colgar. Mi curiosidad se despertó, y le pregunté: «¿Quién era, cariño?». Su expresión era de vacío mientras respondía: «Hospital. Mi tío está enfermo. Si se muere, al menos finalmente obtendré algo de él». 2. Me sorprendió la frialdad de Terry. «Terry, eso es algo terrible de decir. Él te crió». «Sí, y me hizo la vida un infierno», replicó, acomodándose de nuevo en el sofá con el control remoto de la televisión. Mientras lo miraba, algo dentro de mí se rompió. Este no era el hombre con el que me había casado. No era la persona que creía conocer. Sin decir una palabra, fui a nuestra habitación y llamé a nuestro hijo, Russell. «Hola, cariño», lo saludé. «¿Qué te parecería conocer a tu tío abuelo?» Russell sonó sorprendido, pero aceptó. Una hora después, nos encontramos en el hospital, mi corazón latiendo con fuerza mientras entrábamos a la unidad de cuidados intensivos. La habitación estaba llena del suave pitido de las máquinas y murmullos apagados. Allí, pequeño y frágil en su cama de hospital, rodeado de monitores, yacía el tío Willie. No era en absoluto como el tirano que Terry había descrito. Cuando nos presentamos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Julie, Russell», dijo, su voz débil pero cálida. «Oh, he querido conocerlos durante tanto tiempo». Durante nuestra visita, Willie compartió su perspectiva sobre el pasado. Relató cómo tomó a Terry bajo su cuidado tras la muerte de sus padres y lo crió como si fuera su propio hijo. «Amo a ese chico», dijo Willie, su voz quebrándose. «Quería que tuviera todo, continuar con el negocio familiar, llevar una buena vida, pero Terry tenía otros planes», continuó. «No quería la responsabilidad». La voz de Willie se tornó sombría mientras añadía: «No quería trabajar duro como yo lo hice.
desvelándome preocupándome por el negocio. Mi corazón se hundió al escuchar. La descripción de Willie me resultaba inquietantemente familiar. Terry exigió que vendiera el negocio, lamentó Willie, sacudiendo la cabeza. Quería que le proporcionara una mesada mensual, un departamento, un auto. Dijo que le debía una vida sin preocupaciones. Mientras absorbía las palabras de Willie, comencé a darme cuenta de cuánto del carácter de Terry había estado oculto para mí, oscurecido por sus narrativas y resentimientos. La sorpresa en el rostro de Russell reflejaba mi propia incredulidad ante las revelaciones del tío Willie. Así no funciona la vida, continuó Willie, la decepción grabada en su voz. Explicó cómo había suplicado a Terry que se quedara y aprendiera el negocio, pero Terry se había negado, arrogante, afirmando que se casaría con alguien rico y nunca tendría que trabajar un día en su vida. Mientras estaba sentada en esa habitación del hospital, escuchando a Willie, los recuerdos de la última década comenzaron a resurgir, armando una imagen más clara. Terry siempre había optado por trabajos de medio tiempo. A menudo se llamaba enfermo y tomaba excesivos días libres. Yo había excusado su comportamiento como estrés o su deseo de libertad, pero la dolorosa verdad ahora era innegable. A menudo decía, la vida es para disfrutar. Julie, ¿por qué deberíamos matarnos trabajando? Una oleada de náuseas me invadió al darme cuenta de que no se había casado conmigo por amor, sino por la seguridad financiera que creía que mi familia podría proporcionar. Yo era simplemente la novia rica de la que se había jactado ante su tío. Las lágrimas comenzaron a llenarme los ojos mientras lidiaba con la profunda decepción en el núcleo de nuestra vida juntos, nuestro matrimonio, nuestra familia, todo había sido construido sobre una mentira. El tío Willie, al percibir mi angustia, se disculpó. Lo siento mucho, dijo, su voz frágil. Quería dejar algo para ti y Russell, pero no puedo. Está bien, lo tranquilicé, apretando su mano suavemente. Willie se mostró cada vez más agitado al hablar de sus planes no terminados y un proyecto que podría haber sido transformador si hubiera tenido más tiempo. De repente, hizo una mueca de dolor y las máquinas a su alrededor comenzaron a pitar alarmantemente. Una enfermera irrumpió, instándonos a salir. Unos días después, el tío Willie falleció. Cuando le di la noticia a Terry, su reacción me heló la sangre. Finalmente, exclamó, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Le costó lo suficiente al viejo bastardo. Lo miré con asco. Terry, era tu tío. Él te crió. Sí, entonces, ¿cuándo es el funeral? ¿Tenemos que ir a eso? Desestimó con desprecio. Al final, Terry no asistió al funeral. Russell y yo organizamos un pequeño servicio digno, uno que esperaba que hubiera hecho sentir orgulloso al tío Willie. Mientras tanto, Terry se quedó en casa, discutiendo con entusiasmo sobre la herencia. La fábrica debe valer al menos $20 millones. Se jactaba por teléfono. ¿Puedes creerlo? Soy rico. Verlo celebrar me llenó de repulsión. Las cosas empeoraron rápidamente. Una noche, Terry comentó fríamente, ¿sabes, Julie? Ya te estás haciendo un poco vieja para mí. Creo que estoy listo para una renovación. Sus palabras fueron como una bofetada. Me quedé allí, aturdida. Perdón, logré decir. Se encogió de hombros. Sin vergüenza, ¿me escuchaste? Esa brutalidad fue la gota que colmó el vaso, revelando la extensión completa del extraño en que se había convertido, o quizás siempre había sido, el hombre con el que me casé, el compañero que creía conocer. Era simplemente una fachada. Enfrentada a esta dura realidad, tenía que decidir qué hacer a continuación en este inesperado capítulo de mi vida. A medida que pasaban las semanas, el comportamiento de Terry se volvía cada vez más inquietante. Regresaba a casa en las primeras horas, oliendo a alcohol y perfume, a menudo con manchas de lápiz labial en el cuello. Cada vez que lo confrontaba, él me desestimaba con un cortante, ocúpate de tus propios asuntos. Deberías estar agradecida de que vuelva a casa. Desvelándome por la noche, escuchando cómo Terry entraba tambaleándose, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. Merecía algo mejor, pero también necesitaba descubrir la verdad sobre Terry, nuestras finanzas y la vida que pensábamos haber construido juntos. Una mañana, tras otra noche en que Terry regresó al amanecer, lo confronté. ¿Dónde estabas?, le pregunté, mi voz temblando de ira y dolor. Me miró con desdén, sus ojos inyectados de sangre entrecerrándose. No es asunto tuyo, maldita Julie, deberías estar agradecida de que vuelva. Sus palabras dolieron. ¿Agradecida? ¿Es eso lo que crees que es nuestro matrimonio?, pregunté, asombrada por su frialdad. Ignoró mi pregunta. En su lugar, me miró calculador. Entonces, ¿cuánto queda de la herencia de tus padres? Debemos tener algunos ahorros, ¿verdad?
Su abrupto cambio de tema me tomó por sorpresa. Terry, lo hemos gastado todo. Las cuentas están vacías, respondí, mi voz vacilante. Su rostro se contorsionó en una mueca fea. Vacías, tienes que estar bromeando. Comenzó a pasear por la habitación, murmurando para sí mismo antes de volverse hacia mí con una expresión fría. Bueno, supongo que eso es todo. He terminado aquí, terminé contigo. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe y Russell entró. Sus ojos se agrandaron al observar la escena. La actitud de Terry cambió instantáneamente. Se puso una sonrisa falsa y se acercó a nuestro hijo. Russell, mi niño, justo la persona que quería ver. Necesito que firmes algo por mí, dijo, sacando un documento. Es solo una formalidad. Estás renunciando a cualquier reclamo sobre la herencia del tío Willy, dado que no hay testamento. Todo me pertenece de todos modos. Russ me miró, confusión en sus ojos. Después de que asentí, firmó el documento sin dudar. La sonrisa triunfante de Terry fue evidente cuando se lo arrebató. Luego, como si se hubiera apagado un interruptor, volvió a mirarme, sin ningún disfraz. Quiero el divorcio, anunció, su voz fría y plana. Nunca te amé, Julie, solo te toleré por el dinero de tus padres, pero ahora soy rico, ya no te necesito. Sus palabras me golpearon como golpes físicos. Me mudaré a la casa del tío Willy, continuó Terry, ya sacando una maleta. No intentes contactarme, se acabó. Y así, de un momento a otro, se fue. 25 años de matrimonio empacados en una maleta mientras él salía por la puerta. Me quedé allí, congelada, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Se sentía surrealista, como una pesadilla de la que no podía despertar. Mamá, la voz de Russell era suave, llena de preocupación. ¿Estás bien? Me volví hacia mi hijo, mi roca, mientras me envolvía en sus brazos. La represa se rompió. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras él me abrazaba fuerte. Está bien, mamá, murmuró, superaremos esto. Eres fuerte, estarás bien. Mientras me aferraba a mi hijo, sollozando en su hombro, una pequeña parte de mí se maravillaba del hombre en que se había convertido, amable, compasivo, todo lo que su padre no era. Mientras le susurraba a Russ, eres lo mejor que él nunca hizo. Me di cuenta de que él era lo único bueno que había salido de mi matrimonio. Russell me abrazó más fuerte, y en ese abrazo, sentí que no importaba lo que el futuro nos deparara. No estaba sola, tenía a mi hijo, y juntos enfrentaríamos cualquier desafío que se presentara. Las semanas que siguieron a la partida de Terry fueron difíciles y llenas de dolor e incredulidad. Intenté mantenerme fuerte y enfocarme en seguir adelante, pero era complicado, especialmente porque Terry parecía decidido a exhibir su nueva vida. Su cronología de Facebook estaba repentinamente llena de imágenes de la mansión del tío Willy, su nueva residencia. 3. Traté de ignorarlo y concentrarme en mi sanación, pero las fotos tomaron un nuevo giro. Una joven rubia comenzó a aparecer a su lado, apenas mayor que Russell, en una publicación particularmente impactante. Terry tenía su brazo alrededor de ella, ambos sonriendo a la cámara con el pie de foto. Conoce a mi prometida, Denise. Actualización completa. Las llamadas comenzaron a llegar casi de inmediato. Amigos, conocidos e incluso antiguos maestros de la escuela de Russell estaban haciendo preguntas que no podía o no quería responder. Julie, querida, ¿está todo bien? Vimos las publicaciones de Terry. ¿Qué está pasando? Abrumada por la humillación y los constantes recordatorios de la traición de Terry, hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a Terry y le pedí que nos reuniéramos. Después de consultar primero con un abogado, llegué a nuestro antiguo café favorito el día de nuestra reunión, con los papeles del divorcio en mano. Terry entró con Denise a su lado. No podía tener más de 22 años, su rostro cubierto de maquillaje, riendo por algo que Terry había susurrado. Bueno, Terry se burló, sacando una silla para Denise. Si no es la vieja carga. Denise, cariño, conoce a Julie, la esposa de inicio. La mirada de compasión de Denise era irritante, pero mantuve la compostura. Tengo los papeles del divorcio aquí, dije, deslizándolos sobre la mesa. No pido mucho, solo la casa. Puedes quedarte con todo lo demás. Para mi sorpresa, Terry tomó la pluma sin discutir. Está bien, quédate con tu casita. Ahora tengo cosas más grandes y mejores, declaró, garabateando rápidamente su firma. Luego se volvió hacia Denise, su voz rebosante de dulzura. Ahora puedo estar finalmente con alguien a quien realmente amo, alguien digno de mí. Mientras recogía los papeles, mis manos temblaban ligeramente. Salí del café, oyendo la risa burlona de Terry pero negándome a mirar atrás. Tenía lo que venía a buscar,
Al día siguiente, presenté los papeles del divorcio en la oficina del tribunal, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. La vida tiene una forma curiosa de impartir justicia en formas inesperadas. Para mí, llegó a través de un titular en el periódico local: el imperio del magnate empresarial local se desmorona. Sobrino dejado con una deuda masiva. Resultó que el tío Willy había tomado un enorme préstamo justo antes de su muerte, esperando expandir el negocio. Había mencionado un nuevo proyecto durante nuestra visita al hospital, pero Russell y yo no habíamos comprendido las implicaciones completas en ese momento. Ahora, la realidad era claramente evidente. Observé desde la distancia cómo la nueva vida de Terry se desmoronaba. Vendió la fábrica, la mansión, los autos, todo. Sin embargo, todavía le quedaba casi $1 millón en deudas. La guinda del pastel, su joven esposa, Denise, empacó sus cosas y se fue en cuanto se dio cuenta de que Terry estaba lejos de ser el hombre rico que él decía ser. Estaría mintiendo si dijera que no había una pizca de satisfacción en eso. La karma, al parecer, finalmente había alcanzado a Terry. Luego, en una tarde lluviosa, hubo un golpe en mi puerta. Cuando la abrí, encontré a Terry de pie allí, una sombra del arrogante hombre rico que me había dejado meses atrás. Estaba desaliñado, con los ojos rojos y desesperados. Julie, dijo, su voz quebrándose, he sido un tonto, ahora lo veo, por favor, ¿podemos hablar? Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Durante la siguiente hora, escuché mientras Terry desnudaba sus arrepentimientos. Me dijo cómo había perdido todo y se había dado cuenta de lo que realmente importaba. Estuve mal, Julie, confesó, sus ojos suplicantes, tan mal. Pero ahora veo que tú eras la única que realmente se preocupaba por mí, la única a la que realmente he amado. Luego, para mi absoluta incredulidad, Terry se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo. Julie, por favor, dame otra oportunidad. Cásate conmigo de nuevo. Juntos, podemos superar cualquier cosa. Por un momento, me quedé sin palabras. Luego hice algo que incluso me sorprendió. Me reí. Comenzó como una pequeña risa y creció en lágrimas que corrían por mi rostro. ¿Qué es tan gracioso?, exigió Terry, su rostro cayendo. Cuando finalmente recuperé el aliento, lo miré directamente a los ojos. Oh, Terry, ¿realmente pensaste que sería tan fácil? ¿Que podrías tratarme como basura, desecharme y luego volver a arrastrarte cuando las cosas se pusieron difíciles? Su expresión se oscureció. Escucha aquí, gruñó, levantándose de un salto. Esta también es mi casa, tengo derechos. Caminé con calma hacia el cajón donde guardaba nuestros papeles de divorcio, sacándolos y mostrándole su firma. No, Terry, no los tienes. Firmaste la renuncia a cualquier reclamo sobre esta casa. Ahora es mía. Sal, o llamaré a la policía. Por un momento, pensé que podría intentar discutir más, pero la realización de que no tenía ningún respaldo legal pareció hundirse en él. Terry miró los papeles del divorcio, luego a mí, y finalmente, con una mueca, se dio la vuelta y se fue. Al cerrar la puerta detrás de él, vi cómo desaparecía en la noche lluviosa y sentí un sentido de cierre. El capítulo de mi vida que incluía a Terry estaba finalmente y de manera decisiva cerrado. Era hora de seguir adelante, con mi hijo a mi lado y un futuro por reconstruir. Una vez que se fue, llamé inmediatamente a Russell para contarle todo. Mi hijo fue solidario, como siempre. Hiciste lo correcto, mamá, me aseguró, estoy orgulloso de ti. Sus palabras levantaron mi ánimo más de lo que él podría imaginar. En las semanas que siguieron, enfrenté decisiones importantes. La casa, llena de una mezcla de recuerdos preciados y dolorosos, de repente se sentía demasiado grande solo para mí, así que decidí venderla, usando las ganancias para comprar un acogedor apartamento en un vecindario animado que siempre había admirado. A los 55 años, me encontré comenzando un nuevo capítulo en la vida, uno que realmente era mío. Comencé a viajar a lugares de los que Terry y yo habíamos hablado una vez, pero nunca visitamos. Empecé a pintar, algo que siempre quise intentar. Me uní a un club de lectura local e incluso comencé a bailar salsa. Estas nuevas actividades trajeron alegría y frescura a mis días. De vez en cuando, veía a Terry por la ciudad. El tiempo no había sido amable con él. Se veía más viejo, claramente desgastado por sus errores y los giros difíciles que había tomado su vida. Al observarlo, sentí un sentido de cierre y alivio al saber que mi vida había tomado un camino diferente. La vida no se había desarrollado como alguna vez imaginé, pero al mirar hacia atrás, no lo hubiera querido de otra manera. Ahora, por primera vez en muchos años, me sentía verdaderamente, completamente y felizmente yo misma.
Abracé cada nuevo día con entusiasmo, agradecida por la libertad de vivir la vida en mis propios términos y la paz que venía con saber que había tomado las decisiones correctas para mí.